Muchísimas gracias, Eric. Bueno, nuevamente saludos a todos. Para mí es un gran privilegio y una gran responsabilidad compartir este ratito que vamos a estar hablando acerca de qué sucede cuando Dios habla. Y siempre les digo, y sonará como repetitivo, pero me asusta cuando me toca revisar el tema que me toca compartir, porque digo, Señor, ¿por dónde vienen los tiros ahora? Y resulta que hoy, como han orado y cada oración que he oído de esta madrugada, digo, Señor, pero si esta gente está tan preparada, esta gente sabe tanto de lo que tú quieres hablar, ¿qué vas a decir? ¿Qué quieres decirnos? Pues la vida de Job es conocida por todos nosotros. Era un hombre que, como dice la palabra, amaba a Dios. Era un hombre intachable, dice la palabra, de absoluta integridad. No solamente se mantenía apartado del mal por beneficio, sino que tenía un temor reverencial. De hecho, vemos que luego de la bendición de sus 7 hijos, cada vez que Job quizás sospechaba por allá que sus hijos habían tenido una fiesta y habían pecado contra Dios, él iba y ofrecía holocausto al Señor. Era un sacerdote para su familia y me encanta este rol y, y me encanta pensar en que sabía cuál era su posición. No solamente porque amaba a Dios, le honraba, sino que sabía cuál era su posición dentro de su familia. E intercedía buscando que Dios purificara, ¿verdad?, a sus hijos. Esto implicaba el hecho de que él se levantaba temprano, el hecho de que oraba, el hecho de que quería agradar a Dios con todo su corazón. Y cuando yo pienso en alguien así, pienso definitivamente Dios tenía que haberle hablado a Job. Por supuesto que tenía que haberle hablado. Y entonces pensaba, bueno, ¿qué tenía que ver ahora esta conversación de Job con Dios? Y es que no siempre podemos entender lo que Dios nos está diciendo. No siempre podemos tener ese discernimiento, sino que el Señor tiene que prepararnos, así como preparó a Job. Por eso cuando vemos la vida de Job, vemos que él pasó por un sufrimiento que tal vez duró meses o quizás menos de un año, pero que independientemente de cuánto haya sido, podemos, para efectos prácticos, ¿verdad?, dividirlo en 2 etapas. Cuando recibió aquellas 4 malas noticias, ¿verdad?, cuando llegó la tragedia, pudo haber sido días, pero luego cuando llegó la enfermedad, no sabemos cuánto tiempo había pasado para Job. Y quiero contarles un poquito lo que dice la palabra, que ya también sé que lo sabemos. Un día Dios reunió a todos los miembros de su corte celestial, entre los cuales apareció, por supuesto, lo sabemos, el acusado, el que está ahí siempre esperando que usted y yo hagamos o digamos algo. Ante Jehová y ante él, que es curioso, ¿verdad? Lo que hizo Dios, soberano, sabio como nadie. Fue Jehová quien destacó las características de su siervo Job. Fue Jehová quien recomendó, por llamarlo de alguna manera, a Job. Y entonces es nuestro Dios quien dice, preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor de todos los hombres de la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Aquí estamos viendo a Dios hablando. Job no sabía qué estaba sucediendo, como a veces nosotros no entendemos, no sabemos qué está sucediendo, pero Dios estaba recomendando a Job. Usted sabe, Dios recomendándolo a usted, Dios recomendando a Manuelito, Dios recomendando a Dayana, Dios recomendando a Rogena, a Federico, a todos los que estamos aquí en la plataforma. Y entonces Satanás, como no se queda atrás, ¿verdad? Él sabía que Dios estaba contento, estaba destacando esas cualidades que sabía tenía su hijo Job. Y le dice, sí, claro, pero es que Job tiene una buena razón para temer a Dios. Lo tiene todo. Siempre lo has puesto un muro de protección alrededor de él. Y yo creo que nosotros hemos sentido ese muro de protección. No les voy a pedir que levanten la mano porque muchos tienen su camarita cerrada, pero yo sé que usted ha sentido, igual que yo, ese muro de protección. Y dice, cuidas de su casa, cuidas de él, de sus propiedades, lo has hecho prosperar. Mira lo rico que es. Aquí denota Satanás una profunda envidia hacia Job.
Y yo creo que no se refería a sus bienes materiales, se refería a la integridad que había en su corazón, al deseo profundo que él tenía de adorar a Dios. Entonces, ¿qué hizo Jehová? Le dice, dale, vamos a ver, extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Le dice Satanás, ¿verdad? Tengo por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Y dice el Señor, aceptó el reto. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás ni lo pensó, salió pero mandado corriendo de la presencia del Señor a tocar a Job. Aquí vemos una vez más a Dios hablando. Comienza el pasaje diciendo lo intachable y el corazón que tenía Job hacia Dios. Es decir, que esto no tenía nada que ver con esa condición que había de adoración en el corazón de Job. Tenía que ver con lo que el Señor sabía iba a producir todo este proceso, ¿verdad? Y dice la palabra, y eso fue lo que ocurrió. En un solo día Job recibió muy malas noticias. Y quiero leerla porque yo quisiera que usted se imaginara ahí donde usted está. Job era un hombre próspero, quizás el más próspero de su época, y dice, en un solo día recibió las siguientes noticias. Apunte, sus bueyes, burros fueron robados por los sabianos, sus ovejas y pastores fueron quemados, y los caldeos se llevaron sus camellos y mataron a sus sirvientes. O sea, su medio de vida había desaparecido. Póngale usted el nombre que tiene, no sé qué trabaja, no sé cuál es su fuente de ingreso, no sé cuál es su empresa, no sé cómo lo bendice el Señor a usted, cómo le provee. Pero imagínese que eso hoy dejara de estar. Pero lo peor fue anunciado. Todos sus hijos murieron trágicamente cuando la casa donde estaban cayó encima de ellos. ¿Qué hizo Job? Se levantó, rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, vea, yo pienso en esto y digo, Señor, yo no sé si yo tengo este calibre, yo no sé si yo tengo este carácter, porque para hacer lo que hizo Job se necesita un carácter, pero no conforme a mis emociones, sino un carácter conforme al carácter de Cristo. Y dice, se postró y adoró. Es decir, que la primera reacción que él hizo fue adorar. Adoración era lo que había en su corazón. Él sabía quién era su Dios y él sabía quién era él con relación a Dios. Y hace esta declaración, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando yo leo estas palabras y repaso en ellas, pienso, ¿cuántas veces yo no le he reclamado al Señor porque me ha quitado algo que yo creía que me merecía? Por tiempo, por antigüedad o porque sencillamente yo le sirvo y entonces yo soy la gran cosa y el Señor tiene que ser muy bueno y muy condescendiente conmigo. Como que si la vida se tratara solo de mí, como que si toda la humanidad y todo lo que el Señor ha creado y ese plan de salvación y esa muerte en la cruz se tratara solo de que yo sea feliz, de que yo siempre esté bien y que a mí siempre me vaya todo bien. Y dice la palabra, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Y esto lo podemos conseguir en Job 1, 20, 22. De nuevo, nos narra la palabra, hay una reunión, ¿verdad? Allá en el cielo. Y Dios, como lo hizo antes, alardió. Vea, aquí Dios estaba hablando y me encanta. O sea, usted sabe lo que pasó, Job. Y yo me imagino la sonrisa de Dios viendo, no por lo que le estaba pasando. Ojo, el Señor no quiere que tengamos sufrimiento, pero Jesús nunca nos mintió, nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y dice, Dios alardió. O sea, yo me imagino así como cuando yo digo, uy, es que, ¿sabes que mi hijo está en el cuadro de honor? No, uno solo no, los dos. Es que viera, es que este chiquito toca el piano y es que es tan inteligente. Yo me imagino a Dios así, sacándole ese gozo, esa alegría de Padre, nuestras acciones y nuestro corazón de adorador, ¿verdad? Y dice, él estaba alardeando a Dios porque Job, ante todo, preservó su integridad, preservó su amor hacia Dios y su deseo de adorarle. Y vean lo que dice el tremendo del enemigo, ¿verdad? Claro, pero ¿qué te parece? Piel por piel. Cualquier hombre renunciará a todo lo que tiene para salvar su vida. Y piense usted si le dicen, a ver, tus hijos o el ministerio.
tus hijos o a tu adoración a Dios, tus hijos o el servicio a Dios, tus hijos o tu oración, ¿verdad? Y le dice, así que extiende tu mano y quítale la salud, le dijo Dios. O sea, a mí no me vas a venir con cosas, enemigo. Quítale la salud. Perdón, le dice el enemigo a Dios, ten por seguro, o sea, él estaba convencido que te maldecirán tu propia cara. Pero Dios, como todo lo sabe, todo lo conoce, ¿qué le dijo? Haz con él lo que quieras. A mí esta expresión me hace erizar la piel, porque yo no quiero que el enemigo haga conmigo lo que él quiere, y usted tampoco seguramente, pero es que Dios tampoco. Y él sabía dónde estaban los límites de las cosas que él creó, y sabía también cuál era el límite que tenía puesto para el enemigo. Y le afirma, ¿verdad? Le advierte, mejor dicho, pero no le quites la vida. Y Satanás nuevamente fue, pero corriendo, volando, e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. No solamente una enfermedad, era una enfermedad vergonzosa, era una enfermedad que apartaba de la sociedad, del sitio donde te movías, era una enfermedad que aislaba, era una enfermedad que avergonzaba. Pero vean lo que dijo la palabra, lo que dice la palabra. Cuando él estaba sentado entre cenizas, rascándose con un trozo de teja, yo me imagino que era lo único que le quedó a Job, ese trozo de teja. Y lo debe haber tomado por ahí cuando buscó un sitio donde echarse y llorar, pensar, no sé, que tantas cosas que pasaban por la cabeza del pobre Job. Y le aparece nada más y nada menos lo único que le quedó, una esposa. Y no la culpo. Hasta hace poco tiempo yo decía, pero qué necia esta esposa de Job. Es decir, todo lo que está pasando al pobre hombre y mire con lo que viene. Pero es que recuerden, Job no era padre solo. Ella era la madre de esos hijos que murieron. Ella era beneficiaria de esas bendiciones que Dios le había dado. Ella vivía con Job. O sea que su sufrimiento y su dolor debe haber sido igual que el de Job. Pero en su corazón no estaba la adoración y no estaba la integridad de buscar a Dios a pesar de todas las cosas. Entonces le dice la esposa, todavía intentas conservar tu integridad, tu adoración, entiéndase, tu devoción, tu fe hacia Dios. ¿Por qué no lo maldices y una vez te mueres? Sin embargo, vean qué hombre tan sabio. Job contestó, hablas como una mujer necia. Y yo pensaba, ¿cuántas veces yo misma no he sido necia de situaciones que el Señor ha permitido que sucedan? Ha permitido porque algunas de ellas incluso yo las he provocado. Y entonces vengo llorando, pero ¿por qué me pasa a mí? Pero qué malo, pero ¿cómo es posible? Si yo soy esto, si yo hago aquello, ¿verdad? Como que si Dios me debe favores. Es que Dios no le debe nada a nadie y Él no se queda con nada. Y le dice Job, aceptaremos solos las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. A pesar de todo eso, a pesar de su mujer necia, como él le dijo, a pesar de su mujer que tenía dolor, amargura en su corazón, ella estaba seguramente muy enojada con Dios. Él no dijo nada incorrecto, pues fue en el marco de esta triste situación de Job, ahí tirado en el piso y rascando sus llagas con ese trozo de rama, que llegaron sus amigos, ¿verdad? Elifaz, Bildad, el Suite y Sofar. Sabemos que ellos llegaron primero por compasión, quizás hasta por lástima, más bien, cuando vieron la condición de su amigo. Pero también sabemos que ellos lo juzgaron. Sabemos que ellos creían, le hicieron pensar que algo muy malo había hecho Job. Y no es porque no nos sucedan cosas porque tenemos mal actuar. En este caso estamos claros nosotros que ya tenemos el panorama. Recuerden que ellos no sabían lo que estaba sucediendo espiritualmente. Ellos no entendían lo que estaba sucediendo y por qué a Job le había sucedido todo esto. Ellos pensaban que era producto de su pecado, pero nosotros sabemos que era Dios hablando. Era el resultado de las palabras que Dios había proferido. En este caso había permitido para la vida de Job. Entonces ellos rasgaron, igual que lo había hecho Job, sus vestidos y echaron polvo al aire. Esto era señal del dolor, o sea, ellos de verdad se estaban doliendo de su amigo. Y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job. Esto era una práctica era un duelo muy grande lo que ellos tenían, ¿verdad? Porque su sufrimiento era enorme.
Yo creo que era difícil expresarlo con palabras todo lo que él estaba sintiendo. Y este mismo sufrimiento fue lo que caló en el corazón de Job, en el alma. Se dolió y comenzó a quejarse. Aquí comienza a salir esa naturaleza nuestra, esa naturaleza humana. Quizás no peleamos con Dios, pero de una u otra manera, pero Señor, o sea, no entiendo. Y ese no entiendo es explícame, como que nosotros necesitamos que Él hable ya, que nos diga todas las cosas ya. Y vean lo que dice Job aquí: maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre. Era un abortivo lo que él deseaba hacer, no haber nacido, imagínense. Y dice, por haberme dejado nacer para presenciar toda esta desgracia. Yo no sé qué situación ha pasado usted. Yo estoy segura que muchos aquí han pasado situaciones muy duras para las cuales quizás yo no pueda ni siquiera darle una palabra de consuelo, pero yo sé que el Señor sí. Yo sé que Él es Padre y da consuelo para que nosotros consolamos a otros. Él es Padre de toda consolación. Entonces, dice también en su palabra que no nos ha dado una prueba cuyas fuerzas sean mayores y que nos ayuden a superar esa prueba. Y en eso tenemos que nosotros estar cimentados, en la esperanza de que Él siempre estará con nosotros, que no se acortará su brazo y que no hay nada que nos separe de su amor sobre todas las cosas. Dice él, se defendió de las acusaciones directas e indirectas de sus amigos. Imagínense el dolor que ella estaba sintiendo, además sentirse acusado, sentirse juzgado. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que ante situaciones llegan buenos amigos, amados amigos, y dicen algo que es como poner el dedo en la roncha. ¿Le ha pasado? Ah, no, Daya, pero es que tú te la buscaste. Ah, es que tú siempre, es que tú eres una bombeta, es que aquí, es que allá. Y tú dices, bueno, pero ya la verdad es que no necesitaba un amigo reversible, ¿verdad? Que en estos momentos me sirviera para hacerme más daño del que ya siento. Necesitaba consuelo en ese momento. Pero Job, en medio de su defensa, lo primero que hizo fue declarar su inocencia. ¿Le parece conocido eso? Señor, pero si yo soy tan buena, soy tan bueno, ¿verdad? Igual que Job, nosotros decimos que no merecemos ese sufrimiento, que Dios es injusto y ahí comienza, ¿verdad? Y empieza a secar coma en nuestra alma quizás, y depende de cuánto cabida nosotros le demos a eso, esa amargura y ese sufrimiento. Pero ojo, Job, Job se detuvo a tiempo, hizo algo muy importante. En medio de ese reclamo, él manifestó confianza en su Redentor. Él sabía que su Redentor vive. Y entonces la pregunta que tiene que ver con la aplicación práctica en este momento es, ¿usted está seguro que su Redentor vive? Usted tiene la plena confianza, yo tengo la plena confianza y certeza que en medio de las dificultades mi Redentor vive, que Dios no ha dejado de ser Dios porque a mí me vengan circunstancias, que Él no ha dejado de perder su soberanía porque a mí me sucedan cosas. Puedo entender que yo vivo en un ambiente controlado por la mano poderosa y sabia y soberana de Dios. Eso es importante, porque eso nos devuelve nuestra identidad. Estas situaciones nos pueden hacer mover el enfoque, nuestra identidad, saber quiénes somos, que somos hijos de Dios y que Él cuida de nosotros. Y en medio de eso, Job, hizo como quizás hacemos muchos de nosotros, pero dime, pero contéstame, Señor, respóndeme. Él demandó hablar con Dios y exponer su caso. Él exigió una respuesta. Y ahora viene el momento en esta historia en el que es Dios quien habla ahora sí directamente a Job. Antes había hablado y reconocido las virtudes de Job con el enemigo. Y Dios, yo me lo imagino ahí sentado, ¿verdad? Oyendo toda la queja, así como lo oye usted, así como lo oye, pero Señor, hoy pasó los frijoles, Señor, Señor, pero toca pagar el carro, toca pagar la casa, llegó la luz de la iglesia, Señor, pero veo que esto no avanza. Y el Señor ahí, ¿verdad? Paciente, oyendo, escuchando, ¿verdad? Y nosotros con aquel monólogo, y perdone la expresión, pero aquel rosario de quejas, ¿verdad? Y aquella queja avanza y hasta la canción que sale de nuestra boca es como agua amarga, ¿verdad? Entonces el Señor respondió a Job, como le ha respondido a usted y como me ha respondido a mí, como nos responde siempre. Desde el torbellino, ¿verdad? Dice la palabra. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Vea, hermano, yo quiero que usted de verdad se ponga la mano ahí en el corazón y piense que usted y yo hemos sido estos ignorantes que ponemos en duda la palabra de sabiduría de Dios. Cuando vienen las dificultades, cuando nos falta algo en la alacena, cuando vienen las enfermedades,
hemos puesto en duda la sabiduría de Dios. Porque cuando le hemos dicho, Señor, pero entonces, Señor, pero ¿por qué? ¿Pero dónde estás? Estamos dudando. Estamos diciéndole, pero no te veo. Pero mira, sálvame, me ahogo. Yo salí a caminar sobre el agua y aquí estoy, ¿verdad? Y el Señor ahí diciéndonos, ¿dónde estabas tú? Y quiero que ahora te prepares y que tengas sombría, porque voy a responder cada una de tus preguntas. Yo no estoy preparada, les digo sinceramente, yo no estoy preparada para esa conversación donde yo sé que voy a ser expuesta, donde yo sé que el Señor me va a confrontar y tengo que pedirle al Señor todos los días, Señor, cuando yo te digo háblame y te canto tan bonito, háblame y quiero oír tu voz. A ver, estoy preparada realmente, no solamente para oír, sino para cumplir, para aceptar tu voluntad y para que tu voluntad se haga vida, se haga real en mi vida. Entonces le dice el Señor a Job, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. Uy, Señor, no sé, no sé. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos? ¿Quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban a alegría? Y yo quiero reformular esta pregunta y decírselas de otra manera y decírmela a mí misma. ¿Quién sostiene mis cimientos? ¿Quién me dio el hálito de vida para que yo hoy pudiera estar aquí hablando con usted? ¿Quién lo ha sostenido? ¿Quién lo ha traído hasta ese lugar donde usted está? ¿Quién ha tenido misericordia? ¿Quién ha sanado sus enfermedades? ¿Quién ha cuidado de usted? Hay cosas que ni siquiera imaginamos que pasan en el mundo espiritual, de las cuales el Señor nos ha librado. Y de todas maneras nos quejamos. Y aún así protestamos y aún así exigimos, porque somos demandantes como nadie. Pero a veces no atendemos sus palabras. Y dice aquí, el Señor siguió hablando y llevó a Job por un caminar, por un tour virtual, dice el hermano Justiniano, el pastor Justiniano, por el universo donde destacan los planetas, las tierras, el agua, el viento. O sea, él recreó a Job de todo lo que había. Y yo me imagino, porque así me siento yo cuando pienso en todo lo que ha creado el Señor, cuando pienso en sus maravillas, me siento como una cucarachita, me siento como una hormiga. Usted sabe, yo demandando, creyendo que soy muy sabia, muy versada, muy conocida. Y cuando Dios me presenta toda su maravilla, toda su grandeza, por Dios, yo no soy nada. Y le dice Dios, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Yo le pregunto a Dayana, ¿todavía tú quieres discutir con el Todopoderoso? Pero antes, ¿tienes alguna respuesta? Y más que respuesta, ¿qué traes cuando tú vienes a debatir con Dios? ¿Qué le presentas? ¿Qué corazón le presento a Dios cuando yo pretendo que Él me dé las explicaciones, que debatir con Él, que me dé, como que si yo tengo el derecho a reclamar todas las cosas? Sé que ahora Él me llama su amiga y que los amigos tenemos la confianza para preguntar, para tener esas conversaciones crudas que a veces duelen, pero nunca puedo olvidar que Él es mi creador, que Él es mi hacedor, que todo depende de Él, que todo lo que tengo depende de Él. Y dice Job, tuvo que bajar, a ver, la colita, la cabecita, y respondió con humildad. Yo me encuentro que a veces lo que me falta es humildad, que necesito humildad, necesito una doble porción de humildad. Le pido al Señor poder, uso, que me use, unción y todo aquello, pero lo que necesito realmente es humildad para poder caminar en su voluntad y entonces para que todas las cosas me vayan bien. Ojo, y que me vaya bien no quiere decir que no pasen cosas que sean contrarias. Y dice Job, póngale su nombre, ya hablé demasiado, no tengo nada más que decir. Señor, yo, Dayana, ya hablé demasiado. Señor, yo, Dayana, ya demandé demasiado de ti, Señor. Ya no tengo nada que decir, Señor. Necesito oírte. Sabemos que Job se desempeñó como sacerdote. ¿Usted qué está haciendo por su familia? Usted está dejando que el tiempo pase, que las cosas pasen, que sean las redes, que sean las series, lo que adoctrine a nuestros hijos, como nos enseñaban este domingo en nuestra iglesia, lo que enseña, lo que lleve a los pies de nuestro Dios a nuestros hijos. O dejamos que a la ligera, que bueno, ya yo di la semilla, ahora que sea lo que Dios quiera. ¿Qué estamos haciendo nosotros a favor de quienes nos rodean?
estamos siendo sacerdotes, estamos llevando a la gente a la presencia de Dios. Voy más allá, estamos presentándole al Señor las buenas nuevas de salvación, como dice Manuelito, saliendo de nuestro púlpito. O necesitamos un púlpito para hablar y fuera del púlpito no somos nada. Fuera del púlpito somos un cualquiera que no se distingue como un hijo de Dios y del cual Dios no se puede enorgullecer como lo hizo con Job. Mantenemos nuestra integridad en tiempos difíciles. Reconocemos que todo lo que poseemos nos lo dio Dios. Cuando alguien está en el desierto, como estuvo Job, nosotros lo buscamos. Son tantas las enseñanzas de este pasaje, no solamente desde Job, la actitud de los amigos, la actitud de la esposa. Yo sé que era una mujer necia ante el sufrimiento de Job, pero también hay que entender que era una mujer que sufría. Entonces, ¿cómo le llegamos nosotros a las personas que se apartan? ¿Cómo le llegamos a las ovejas que nos hacen enojar, que nos hacen enfurecer, que no cumplen la visión, que son cabras? ¿Cómo le llegamos? ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor puso en nuestras manos? Creemos que Dios es injusto porque nos pasan cosas que no nos agradan, que nos pasan cosas malas. En medio del sufrimiento, entendamos, está Dios. En medio de la tragedia, nunca va a dejar de estar Dios. Su soberanía, su conocimiento, su sabiduría, su compasión, su amor por nosotros. El Señor le dijo a Job, vístete de tu gloria y esplendor, de tu honor y majestad. El Señor quiere hacer cosas nuevas. Lo más importante de lo que sucedió con Job es que él experimentó este proceso para tener una humillación genuina, completa, real, para escuchar la voz de Dios, para que cuando Dios hable no digamos, ay, pero es que yo no escucho la voz de Dios, pero hermanita, es que yo no entiendo porque yo no oigo a Dios, porque en medio de los procesos es que Dios nos habla. Dios no nos va a quitar el proceso, lo necesitamos. Dios habló en todo momento. Dios nunca dejó de hablar. Habló antes, recomendó a Job, sabía lo que iba a suceder, pero era necesario que el mismo Job lo conociera. Y Job, sucede aquí algo maravilloso y yo quiero que usted haga énfasis en esto, con relación a su vida y con relación al proceso que cada uno de nosotros está teniendo de conocer la voluntad de Dios y de ser procesados por él. Job termina conociendo más de cerca a Dios. Cuando yo he oído gente enseñando este pasaje, hace mucho énfasis en las bendiciones materiales. Mira, no importa, tu estado postrer es mejor y Dios te va a bendecir y te va a dar más. Pero realmente lo importante de esto es que antes Job tenía un conocimiento no profundo de Dios. Lo amaba, lo adoraba, lo respetaba, lo honraba, no renegó, pero aún así era un conocimiento que estaba en lo superficial y el Señor nos manda a abogar mar adentro, nos manda a meternos profundo con Él. Y dice Job, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Cuando Job dice aquí, te veo con mis propios ojos, está diciendo, ahora sé quién eres. Ahora te conozco, ahora sé que eres mi Dios, ahora conozco tu grandeza, ahora sé que has estado siempre y que no vas a dejar de estar en medio de las dificultades. Por tanto, dice Job, y yo tuve que hacerlo y creo que tenemos que hacerlo todos los días, me retracto de lo que he dicho. Hemos hablado de Dios sin conocerlo. Hemos tratado de llevar a otros a Dios sin conocerlo y nadie puede llevar a otra persona a un lugar donde antes no ha ido, donde antes no ha estado, a un lugar donde no ha conocido. Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios en espíritu y adorarle a sí mismo en verdad. Nosotros tenemos que buscar ese conocimiento profundo de Dios. El Señor se dirigió a él, siempre le habló y él siempre nos habla. Yo quiero terminar este tiempo compartiendo un canto con ustedes y yo quiero que ustedes se imaginen en medio de la dificultad, en medio del dolor más profundo, en medio de la angustia, en medio de esa situación que le ha quejado o que quizás ya pasó con el favor de Dios, o que quizás teme que pase, usted sepa que la presencia de Dios, el favor de Dios jamás nos ha dejado ni nos dejará.
que sepa que Él es fiel, que siempre está ahí con nosotros, que los procesos no son sinónimos necesariamente de que usted o yo estemos en pecado, aunque pecamos diariamente. Pueden ser procesos que el Señor necesita que no pasemos, porque los más necesitados de ser procesados somos nosotros. Los más necesitados de ir a otro nivel, y no un nivel de conocimiento por la gente, no un nivel de conocimiento de fama, un nivel espiritual de conocimiento de la profundidad del amor y la gloria de Dios que tanto le pedimos manifieste, sea expresado en nuestras vidas. Pero tenemos que expresar lo que primero hemos experimentado. Quiero compartirles muy brevemente algo que me sucedió hace varios años. Yo tuve un diagnóstico de infertilidad hace muchísimos años ya. Y yo vivía convencida de que definitivamente no podía tener hijos. Hoy, gracias a la misericordia de Dios, tengo 2 hermosos hijos, pero en el proceso tuve 3 pérdidas muy dolorosas, y la segunda de ellas fue determinante para mí, porque fue faltando un mes exactamente a la apertura de una iglesia de la cual éramos parte, de la cual éramos copastores en ese momento. Y tenía de embarazo 6 meses avanzados, y recuerdo que cuando en el proceso, porque no expulsaba, el bebé era muy grande ya, y yo tenía que esperar que el médico que estaba en comisión de servicio en otro lugar del país llegara. La gente me decía cosas, pero ¿cómo? Seguramente te vas a infectar, te vas a morir, ¿y cómo Dios permite eso? Y recuerdo que incluso gente de la iglesia me decía, pero no podemos abrir así, tú no puedes ir. Y vieran que yo no recordé la historia de Job, no la recordé, pero leyendo y estudiando para hoy, recordé ese episodio. Dije, pues, ¿quién era yo? Porque yo iba a poner en segundo plano lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios estaba buscando, a las personas que iban a llegar ese día y la gloria que se manifestó ese día. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Y entendí que mi dolor en ese momento menguaba y cedía, y el Señor me llenó de tanto gozo, y pudimos estar en la apertura de esa iglesia, y fue tan maravilloso, porque es otro conocimiento, es entender que en medio de las dificultades Dios nunca va a dejar de estar, que Dios nos prepara para luego nosotros poder dar consuelo a otros y luego poder compartir esas cosas con otros. Y quiero que piensen en este momento cómo Dios, como nuestro Jesús que murió por nosotros, nunca va a dejar de estar. A mí, cuando estuve enfermo, me viniste a ver. Cuando estaba solo, fuiste tú mi compañía. Me diste agua de vida, oh, cuando tuve sed. Cuando estuve en silencio, escuché tu voz. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando mi llanto era amargo, fuiste mi consolador. Siempre estás conmigo, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, tú eres el Señor y dueño de mi vida. Jesús de Nazaret, Señor, si me faltas sé que moriré. Jesús de Nazaret, mi cárcel de pronto se quedó vacía, porque llegaste tú, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque llegaste tú, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos tú has llegado a cada uno de tus hijos, Señor. Tú nos sigues hablando, Señor. Ayúdanos a ser entendidos, Señor. A amarte, a servirte y a seguirte, Señor, no viendo las dificultades, sino viendo a ti, Señor.
Tú que eres el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos. Síguenos hablando, Señor. Amén.